¿Qué haces cuando el peso de las decisiones parece aplastar tu alma? El Getsemaní fue el escenario de uno de los momentos más intensos de la vida de Jesús, un lugar de conflicto, donde le enfrentó miedo, angustia y soledad, pero también de revelación, donde encontró fuerzas para entregarse a la voluntad de Dios. En este vídeo, exploraremos la importancia de este jardín en la narrativa de la pasión de Cristo y cómo nos enseña a transformar nuestros momentos de crisis en oportunidades de crecimiento espiritual. ¿Has pasado por un Getsemaní en tu vida? ¿Cómo lo enfrentaste? Si eres un joven adulto o estudiante de teología que busca entender el contexto emocional y espiritual del Getsemaní, este vídeo es para ti. Conectaremos esta historia con tus experiencias, mostrando cómo la oración y la entrega pueden traer claridad en medio de la confusión. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido transformador como este. Vamos juntos en esta jornada de fe y revelación. Imagina un lugar silencioso, bajo la luz plateada de la luna, donde las sombras de los olivos se extienden como brazos que abrazan la tierra. Este es el jardín del Getsemaní, un lugar que, hace más de 2000 años, fue el escenario de uno de los momentos más profundos y emocionantes de la historia de la humanidad. Un lugar donde el cielo y la tierra parecían encontrarse, y donde lo divino y lo humano chocaron en un conflicto intenso y revelador. El nombre Getsemaní viene del arameo y significa prensa de aceite. Así como las aceitunas son aplastadas para producir aceite, este jardín fue testigo de un momento en que Jesús fue prensado por la angustia, el dolor y el peso de una misión que cambiaría el destino de la humanidad. Ubicado en el Monte de los Olivos, cerca de Jerusalén, el Getsemaní no era solo un jardín común, era un refugio, un lugar de oración e intimidad con Dios. Después de la última cena, Jesús y sus discípulos caminaron hacia el jardín del Getsemaní. Era de noche, y el peso de lo que estaba por venir comenzaba a revelarse. Jesús, conociendo el corazón humano, sabía que sus discípulos estaban cansados y distraídos. Aún así, eligió llevar consigo a Pedro, Santiago y Juan, los más cercanos, y les pidió algo aparentemente simple: quédense aquí y velen conmigo. Pero, mientras los discípulos permanecían a distancia, Jesús se alejó un poco más. Solo, cayó de rodillas y comenzó a orar. Y fue allí, en aquella quietud sombría, que el conflicto interior de Jesús alcanzó su punto máximo. La Biblia nos dice que él estaba profundamente angustiado, hasta el punto de sudar gotas de sangre. Este fenómeno, conocido como hematidrosis, ocurre en situaciones de estrés emocional extremo, cuando el cuerpo literalmente colapsa bajo el peso del dolor. Jesús, en su humanidad, sintió miedo. Sabía lo que le esperaba: la traición, la tortura, la cruz. Y, en un momento de extrema vulnerabilidad, clamó al Padre: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Estas palabras revelan una lucha profunda entre la voluntad humana y la voluntad divina. La copa que Jesús menciona simboliza el sufrimiento y la muerte que estaba a punto de enfrentar. Y, como cualquier ser humano, él deseaba que hubiera otro camino. Mientras Jesús luchaba en oración, sus discípulos dormían. A pesar de haber sido advertidos para velar, el cansancio los venció. Esta escena nos muestra la soledad de Jesús en su momento más difícil. Estaba rodeado de amigos, pero, en la práctica, estaba solo. ¿Cuántas veces nos sentimos así? En nuestros momentos de mayor dolor, parece que nadie puede entender o compartir el peso que cargamos. Jesús volvió a los discípulos y los encontró durmiendo. ¿No pudieron velar conmigo ni siquiera una hora?, les preguntó. Pero,
incluso en su decepción, había compasión. Sabía que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esta frase nos recuerda que, aunque tengamos buenas intenciones, nuestra naturaleza humana a menudo nos falla. Y es precisamente en esos momentos de debilidad que necesitamos recurrir a la fuerza que viene de Dios. Jesús oró 3 veces. En cada oración, repitió las mismas palabras: no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Con el paso del tiempo, su angustia dio lugar a la paz. Se había sometido completamente a la voluntad del Padre. Este es el punto de inflexión en el Getsemaní, el momento en que el conflicto interior es superado por la entrega total. Jesús nos muestra que la verdadera victoria no está en evitar el dolor, sino en confiar en que Dios está en control, incluso cuando el camino es difícil. Después de enfrentar el clímax de su angustia, Jesús encontró paz. Sus oraciones en el Getsemaní no fueron solo un desahogo de dolor, sino un acto de entrega total. Allí, Él nos mostró que la verdadera fuerza no está en evitar el sufrimiento, sino en confiar plenamente en la voluntad de Dios. El Getsemaní, por lo tanto, no fue solo un lugar de conflicto, fue también un lugar de revelación. Luego, Judas llegó al jardín, acompañado de soldados y guardias. Traicionó a Jesús con un beso, una señal de afecto convertida en instrumento de traición. Pero Jesús no resistió. No intentó huir ni contraatacar. En cambio, dijo: amigo, ¿a qué has venido? Esta respuesta revela la profundidad del carácter de Jesús. Incluso frente a la traición, mantuvo su dignidad y compasión. Los discípulos, asustados, huyeron. Una vez más, Jesús quedó solo. Pero, a diferencia del comienzo de la noche, ya no estaba angustiado. La oración en el Getsemaní lo había preparado para lo que estaba por venir. Sabía que la cruz era inevitable, pero también sabía que no era el fin. La resurrección estaba en el horizonte, y la victoria final pertenecía a Dios. El Getsemaní nos revela que la verdadera victoria comienza con la entrega. Jesús no venció el pecado y la muerte porque evitó el dolor, sino porque enfrentó el dolor con fe y obediencia. Nos mostró que, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, encontramos fuerzas para superar cualquier desafío. Esta es la revelación del Getsemaní: la entrega no es un signo de debilidad, sino de poder. La historia del Getsemaní no es solo un relato histórico, es un espejo que refleja nuestras propias luchas. Todos tenemos nuestros Getsemaníes, momentos en que nos sentimos presionados, angustiados o frente a decisiones difíciles. Puede ser una crisis familiar, un desafío profesional, una enfermedad o incluso una duda sobre el futuro. La pregunta es, ¿cómo enfrentamos esos momentos? Jesús nos dejó un ejemplo poderoso. En el Getsemaní, nos mostró que la oración es el camino para superar el conflicto. Cuando nos sentimos abrumados, podemos llevar nuestras preocupaciones a Dios, tal como Él lo hizo. No tenemos que temer expresar nuestro dolor o nuestras dudas. Dios nos invita a ser honestos en su presencia, sabiendo que Él nos escucha y nos entiende. Además, el Getsemaní nos enseña la importancia de la entrega. Jesús no insistió en su propia voluntad, confió en el plan del Padre. De la misma manera, podemos aprender a soltar el control y confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Esto no significa que la vida será fácil, pero que tendremos paz incluso en medio de las dificultades. Finalmente, el Getsemaní nos recuerda que no estamos solos. Así como Jesús encontró fuerzas en la presencia del Padre, nosotros también podemos encontrar consuelo en Dios. Él está con nosotros en cada paso, guiándonos y fortaleciéndonos.
Cuando enfrentamos nuestros Getsemaníes, podemos estar seguros de que Él nunca nos abandona. El Getsemaní fue un lugar de conflicto, pero también de revelación. Allí, Jesús nos mostró que la verdadera fuerza no está en evitar el dolor, sino en enfrentarlo con fe y entrega. Nos enseñó que la oración es el camino para superar el miedo y que la sumisión a la voluntad de Dios trae paz incluso en los momentos más difíciles. Hoy, podemos llevar estas lecciones a nuestras vidas. Cuando enfrentamos nuestros propios Getsemaníes, podemos confiar en que Dios está con nosotros. Él nos fortalece, nos guía y nos transforma. El Getsemaní no es el fin de la historia, es el comienzo de una jornada de fe y esperanza. Que la historia del Getsemaní te inspire a enfrentar tus desafíos con valentía y a confiar en el amor y el poder de Dios. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Que encuentres paz y fuerzas en cada paso de tu jornada.